¿Qué tal? Buen día. Cumpliendo con la asignación del doctorado en Ciencias de la Investigación, de la Actividad Física y el Deporte, de la materia Valores Normativos de Fuerza Máxima Flexora y Extensora del Tronco, Isométrica y Dinámica, impartida por el docente, el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa, y su doctorante, su servidora Topacio Daniela Conde Ávila, del segundo cuatrimestre. Este día trabajaremos con el ejercicio teórico práctico de análisis biomecánico, lanzamiento del quarterback en flag football. Específicamente analizaremos este gesto deportivo que muestro a continuación. Precisamente es el lanzamiento que genera un quarterback. El flag football, a diferencia del fútbol americano, se vale de otras habilidades como es la agilidad, la potencia, la velocidad, por lo cual no existe el contacto. Es un deporte invasivo en el cual se generan puntos a través de la progresión en el terreno de juego, a través de lanzamientos. Las estructuras óseas que participan por cada región durante este gesto técnico deportivo son, partiendo del tronco, las vértebras cervicales, vértebras torácicas o dorsales, vértebras lumbares y las vértebras sacrocoxígeas, costillas y esternón. También partiremos de analizar las articulaciones del tronco, articulaciones vertebrales, articulaciones costales. Como bien mencionaba, es toda la estructura ósea que está implicada en este gesto deportivo. Dentro de las estructuras articulares que participan en el gesto del lanzamiento del quarterback, partiremos de las articulaciones del hombro, la articulación esternocostoclavicular, la articulación acromioclavicular y la articulación escápulo-humeral. En esta dirección vamos a analizar también las articulaciones del codo, que también se ven implicadas, la articulación humerocubital, la articulación humeroradial, la articulación radiocubital superior, la articulación radiocubital inferior, continuando en la muñeca, la cual también está implicada en el lanzamiento, y analizaremos también la articulación radiocubital cúbito-carpiana, articulación mediocarpiana y terminando con la mano, con la articulación carpo-metacarpiana de los dedos, la articulación carpo-metacarpiana del pulgar y la articulación metacarpo-falángicas, así como la articulación interfalángica. Todas estas implicadas, ya que el lanzamiento, como lo veremos más adelante, va por fases y están involucradas estas articulaciones y estos segmentos corporales. Los ilustro de esta manera, identificando desde el hombro hasta la muñeca, la mano y los dedos. También están implicados los músculos de todas estas regiones, los músculos de la región lumbar y dorsal, los músculos de la región cervical o músculos de la nuca, músculos del tórax, los músculos de la parrilla costal, los músculos tóraco-abdominales y los músculos del abdomen. Precisamente todos estos músculos nos permitirán generar este gesto deportivo. ¿Cuáles son los patrones del movimiento que pueden resultar lesivos al deportista dentro de esta disciplina deportiva y en específico dentro de este gesto deportivo? Pues bueno, precisamente propiamente la actividad de las repeticiones, del desgaste propio del lanzamiento, nos encontramos con el hombro del brazo que ejecuta el lanzamiento con un desgaste, principalmente desgarrando el manguito rotador, tal como lo muestra la imagen, ya que al realizar el lanzamiento se eleva y constantemente se pinza el ligamento y se empieza a generar un desgaste. También otra lesión importante y común es la del codo de tenista, que es coloquialmente conocida. Esta lesión es la epicondilitis lateral. Lesiones en el brazo que ejecuta el lanzamiento son las lesiones más comunes y ocurre cuando los tendones del codo se sobrecargan, esta en específico del codo de tenista, frecuentemente por movimientos repetitivos de la muñeca y el brazo, que también ilustro en este momento la epicondilitis o
codo de tenista. Y esta imagen precisamente nos muestra cómo es que se produce esta lesión. El tejido del tendón se daña generalmente por un esfuerzo repetido en deportistas. El codo de tenista, la epicondilitis, es por extensión de la muñeca, que también está implícito no solo en el tenista, también en el quarterback cuando ejecuta el lanzamiento, o el codo de golfista es la epitrocletitis por extensión de la muñeca. Y en estos ambos movimientos hay tanto extensión como flexión de la muñeca al ejecutar el lanzamiento. También ilustro algunos tratamientos que conllevan estas lesiones, como el medicamento, la limitación del esfuerzo con muñequeras, la fisioterapia y en una lesión grave, cirugía. Es importante también identificar y citar los principales mecanismos de lesión biomecánica durante este gesto técnico deportivo. Para ello, analizaré las fases del lanzamiento, irlas explicando de manera concreta e identificar en dónde podrían citarse esos mecanismos que generan lesiones en lanzadores o quarterbacks. La primera fase del lanzamiento es la fase de aceleración. Esta fase tiene los siguientes objetivos: acelerar el sistema lanzador o objeto a lanzar, colocar el cuerpo en una postura ventajosa que maximice el rango de movimiento, tanto del objeto a lanzar como del centro de masa del deportista. Y en todos los movimientos la característica común es que el objeto parte de la velocidad cero y es necesario acelerarlo para que en el instante de liberación salga con la velocidad y ángulo adecuado. En este momento, en la imagen, ilustro la base requerida. Están implicada el tren inferior, las piernas, específicamente los pies, de una forma secundaria. Prioritariamente es el tren superior, que ya habíamos analizado en estructura ósea, articular y muscular. Como bien lo menciona esta fase de aceleración, se requiere de una postura ventajosa, de un rango máximo de movimiento, por lo cual hay precisamente este rango de movimiento cadera, espalda, hombro, y lo ideal es generar este ángulo de 90 grados, aquí identificado con el análisis biomecánico a unos 87 grados, y uno de los mecanismos de lesión es levantar objetos pesados o que generen algún valor por encima de la cabeza, que es el caso, un balón de fútbol americano que tiene un peso aproximado de 300-500 gramos. Entonces, bueno, al levantarlo por encima de la cabeza y esta acción repetida es la que puede estar generando el desgarro en el manguito rotador. La fase de liberación, el principal objetivo de esta fase es liberar el objeto con la velocidad, ángulo y altura adecuada al objetivo final del lanzamiento. La distancia recorrida por el objeto en el vuelo dependerá de la velocidad, ángulo de la velocidad y altura al instante de la liberación y de la resistencia al avance que ofrezca el medio aéreo. La parte aerodinámica del balón permite precisamente con la punta generar este ángulo, generar este avance e ir con las leyes de Newton, ¿no? A toda acción hay una reacción igual y contraria, por lo cual la recibe el cuerpo del deportista. La fase de aceleración, al generar el balón en un ángulo de 90 grados hacia atrás y un arqueo de la espalda, así como una buena base, ahora pasa a una fase de liberación en la cual el cuerpo del deportista va hacia adelante. La fase de liberación va acompañada no solo ahora del hombro, sino de la extensión de todo el brazo y de la rotación del tronco y cadera. Por último, la fase de vuelo. Esta fase tiene un doble objetivo. Por un lado, frenar los movimientos del lanzador, como lo ilustramos en la imagen. Tiene que terminar en esta fase de vuelo su movimiento el deportista hasta terminar en la cadera, frenando estos movimientos y evitar precisamente la tensión que genera el codo y evitar el codo de tenista. Aprovechar las fuerzas aerodinámicas para generar estos ángulos y para alcanzar el objetivo de lanzamiento, el deportista deberá lanzar el objeto con una óptima combinación de velocidad, altura y ángulo de liberación, así como una adecuada posición del objeto para unas
condiciones aerodinámicas dadas. Para ello está implicado el hombro, el brazo e inclusive el muñequeo a la hora de terminar y determinar el ángulo del lanzamiento. Las principales lesiones de origen biomecánicas que se producen dentro de esta disciplina deportiva, ya habíamos mencionado los desgarros del manguito rotador por el desgaste natural progresivo del tejido del tendón que se produce con el tiempo. La actividad repetitiva por encima de la cabeza o levantar objetos pesados durante un periodo prolongado puede irritar o dañar el tendón. El manguito rotador también se puede lesionar en un incidente, en particular durante caídas o accidentes. Es importante también mencionar que, como ilustro en el video, a veces el lanzador se ve obstaculizado por el defensivo que bloquea el pase y no existe esta terminación, esta fase de liberación y el movimiento no termina y entonces viene la tensión no solo en muñeca, brazo, antebrazo, codo, sino también en la articulación del hombro. A manera de conclusión, es importante identificar las fases de lanzamiento, también generar análisis biomecánicos sustentados en la cinemática del movimiento, lo cual permita describirlo, pero también permita prevenir lesiones a través de una corrección sobre la técnica, pero también un fortalecimiento de toda la musculatura implicada en el gesto deportivo.